cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. ¡Viva Rock and Roll! El día más feliz de mi vida es cuando esta entrevista muy personal. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista con una mujer que es amiga mía desde chiquita, talentosísima, productora. Bueno, hace de todo, María José, gran artista. ¡Qué placer! No, al contrario, Vivianita, qué gusto estar aquí. A ver, María José, vamos a platicar de tu infancia, de tu casa de Galeana ahí en San Ángel, con tu papá José Luis Cuevas, un pintor exitosísimo. ¿Cómo fueron esos años? Ay, pues tuve la fortuna de vivir, ¿no? De crecer en esta casa maravillosa en donde me abrieron, ¿no? A todas las puertas de la imaginación, ¿no? A la cultura popular, que de ahí ahorita que platiquemos de Bellas de Noche tiene que ver con eso. Pues sí, creo que tuve una infancia privilegiada, ¿no? O sea, de mucha inspiración, de mucho sentido del humor, porque mi papá era un gran hombre con sentido del humor. Y bueno, pues ahí jugábamos tú y yo, de niñas. Porque además de estar en una casa extraña, llegabas y estaban todos los artistas, tu papá muy folclórico, con un contraste con una mamá súper, ultra, mega elegante, perfecta y ¿cómo te puedo yo decir? Elegantísima. Sí, también eso, para mí era normal estar ahí, las comidas eran con Monsiváis, con Carlos Fuentes, con Octavio Paz, pues crecí, para mí todos estos personajes de la cultura son los personajes de mi vida, de mi infancia. Por eso te digo, me siento como muy afortunada de haberme inspirado de esas mentes tan maravillosas. ¿Y tu papá tenía su estudio dentro de su casa? Sí, la parte de arriba. Entonces todas las mañanas se paraba, se subía a dibujar y ya bajaba a la hora de la comida. Pero sí, o sea, lo que sí es que mi papá tenía una disciplina así extraordinaria. Sí, porque muchas veces dicen, a ver, la inspiración te llega. No, la inspiración hay que transpirarla, hay que trabajarla para que te pueda llegar. Y tienes que tener la disciplina de, ¿no? Subir todos los días al estudio, escribía, pintaba. Y ya las tardes las tenía libres, ¿no? Era cuando recibía a sus amigos. Pero la disciplina del dibujo, de menos sí me consta que tenía esa facilidad de subir, bajar, ya para la hora de la comida. Pero también tu mamá, Berta, fue muy avanzada para su época, porque si bien tu papá era muy disciplinado, en un plano era muy artista, la que concretaba, la que le decía, tienes que vender así, vamos a hacer el museo, te tienes que entrevistar con tal, te tienes que relacionar con estas personas, fue tu mamá. Sí, totalmente. O sea, mi papá, de hecho, es una persona, es lo menos práctico del mundo. No sabe manejar, no sabe nadar. O sea, no lo pongas en un centro comercial o en un banco. Entonces, toda como la mente alrededor de mi papá que lo guiaba fue mi mamá. O sea, claramente fue una relación de mucha complicidad en donde cada uno aportaba algo, ¿no? La chiquita de las tres, María José. Y tú tienes una relación muy linda con tus hermanas. Que sí. También son muy diferentes. Entre las tres Sí. son muy diferentes. Sí, no, bueno, esa es otra fortuna. Ahorita que no veo a mi papá, que mi mamá ya murió, por suerte nos tenemos mis hermanas y yo, porque somos, una vez más, yo creo que lo más importante en la vida es encontrar cómplices, ¿no? Y ser cómplices de tus hermanas, pues es extraordinario. Digo, tenemos toda esta parte de orfandad, ¿no? Pero tenemos a las hermanas. A mí es una historia que la verdad me ha dolido mucho, porque te conozco desde chiquita, siempre vi esa relación tan profunda que tenías con tu papá. Eran una familia, como bien dices tú, era un papá que trabajaba en su casa, estaba siempre ahí, siempre conviviendo, tú siendo la más chiquita, una de las consentidas, y de repente se casa tu papá y todo se transforma. Sí, si hace 15 años me hubieran dicho que iba a pasar todo eso, me hubiera atacado de la risa. O sea, justamente mi papá fue un personaje que adoraba a sus hijas, presente, divertido. Y es muy impresionante que
una persona que tenga la capacidad, porque me queda claro que es manipulación mental, logre que un ser humano se aleje de absolutamente toda su familia. Pero bueno, existen, por ejemplo, los manipuladores mentales de sectas y de cosas raras. O sea, realmente, de hecho en París hay un centro muy famoso sobre la manipulación mental, es muy común. Y como es tan tenue, no es obvia, entonces pues logras transformar a las personas. Es que ella hizo todo como para alejar, digo, no solo a la familia, ¿no? A sus amigos más cercanos, a los medios. Mi papá, que adoraba, ¿no? Adoraba las cámaras, adoraba estar rodeado de gente, ahora está completamente aislado, sin sus afectos, porque gente que me encuentro y gente que me dice es imposible ver a tu padre, no me lo pasan, lo que acabas de decir, o sea, no tenemos ese pues, contacto con él. A ver, María José, ¿cuándo te surge lo artista? ¿Estudiaste en dónde estudiaste? ¿En el Ledrón, no? Estudié en el Ledron, sí, y después estudié diseño gráfico en la Ibero, y a los 17 años decides lo que dices que vas a hacer el resto de tu vida, y ya me aburría tremendamente el diseño, y de ahí empecé a hacer más video experimental para hacer esta película que acabo de estrenar. Pero a los 17 años, a ver, yo quiero que me platiques cómo es todo este proceso, es decir, tengo una carrera universitaria, me quiero dedicar a otra cosa, que de alguna manera sí estaba relacionado todo el tema artístico, pero ¿cómo empiezas a involucrarte en todo lo que es la filmación, los documentales, la investigación? ¿Cómo se da todo esto? Sí, creo que mi decisión de estudiar diseño gráfico fue más como un camino fácil, ¿no? Digo, no es nada fácil tener el apellido que tengo, como para decidir qué quieres hacer, ¿no? Porque siempre va a haber como la comparación, o incluso en la escuela me decían que sacaba buenas calificaciones por ser hija de mi papá. O sea, siempre ha sido como este orgullo y peso a la vez, ¿no? Bueno, había sido, ya no lo es. Y mi hermana, cuando tuve esta crisis de decir ya no quiero hacer diseño, mi hermana, que es videoartista, me invitó a hacer un curso de video, y a partir de ahí yo no dejé nunca la camarita de video. Y creo que es esta siempre necesidad que yo he tenido de contar historias. Y siempre he sido cinéfila. Digo, no estudié cine, pero otra cosa que heredé de mi papá, ¿no? El cine y la pasión por el cine y ver muchísimo cine. Lo que pasa es que también en tu casa te reunías siempre con cineastas importantísimos. ¿Quién fue el que más te impactó? Pues al que le tengo mucho cariño, por ejemplo, pues a Ripstein, Arturo Ripstein. Sí, es que son como, más que impacto, es que te digo, era como estar en la mesa con ellos y estarlos escuchando, y eso se te queda. Porque yo siempre digo, a ver, hoy eres la persona que estás aquí enfrente, habiendo realizado y llegando a donde estás, por las personas que te rodearon desde tu infancia, y eso sí te va marcando, y no es que les copies, sino que es alguna forma te van enseñando y vas palpando lo que hacen y lo que quieres hacer. Te van enseñando, pero no, yo creo que te vas inspirando sin darte cuenta, te vas formando, ¿no? De alguna manera, el tipo, y eso lo veo mucho con mi hermana Jimena Cuevas, que de hecho ahorita trabajamos juntas, ella editó la película, y creo que tenemos la misma sensibilidad, la misma mirada, y eso viene pues por de dónde venimos, ¿no? O sea, en algún momento empezaste a hacer videos muy cortos, trabajar para agencias de publicidad, que me imagino que te foguearon bastante. ¿En qué momento das el paso? Porque Bellas de Noche te tardaste 10 años en hacer. Doy el paso por pasión, por de pronto decir voy a abandonar todo. Todos los otros trabajos los hacía por tener un trabajo y tener mi quincena y demás, pero no me llenaban, o sea, era como una cosa que lo hacía por eso. Y el encontrar las ganas de hacer Bellas de Noche, pues tiene que ver con quién soy. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué Bellas de Noche? Porque las vedettes, igual que todos estos personajes que hablábamos, era muy fácil encontrarlas en mi casa. Las rumberas, que son las antecedentes a las
vedettes, las de los años 50, eran muy amigas de mi papá. Entonces para mí era muy normal llegar y ver a Tongolele, a Rosa Carmina, a Ninón Sevilla. Y cuando yo era niña, las vedettes en los 70s, 80s invitaban a mi papá a sus shows y a mí me llevaban mis papás. ¿Te encantaba? Me encantaba. Entonces, claro, tienes 10 años y de pronto estás viendo a Lin May en el Teatro Blanquita, pues son cosas que se te quedan, ¿no? Pues, de niña eres una esponja, se te quedan y por eso desde mi acercamiento a las vedettes era porque lo traía como en la sangre, no sé cómo explicarlo. ¿Quién fue con la primera que haces contacto? Con la princesa Yamal. Y lo hago no le estaba buscando por Bellas de Noche, sino mi novio de ese entonces estaba escribiendo un guión de otra cosa y ahí nos conocemos y ella es la que me da la idea de buscar a las demás. Y de estas mujeres que veías de una manera, bueno, glamurosísima, las ves 25 años después, 30 años después, ¿y qué sientes? ¿Están muy cambiadas? ¿Ya no es este glamour que tenían estos pieles, cosas y más? Justo cuando las busco y hago toda la investigación, fue muy interesante porque hay libros enteros de Carlos Monsiváis que habla sobre las vedettes, las rumberas y sobre la importancia de estos íconos femeninos en nuestra cultura popular y los pone como una parte importante de nuestra historia y de nuestra cultura. Y de pronto, al regresar al presente, investigar de ellas en el presente, me encuentro con toda una prensa amarillista terrible alrededor de ellas, porque creo que como que a nuestras grandes diosas no les permitimos envejecer o ya no estar en el reflector, ¿no? O sea, hay mucha crueldad alrededor de eso. Y al momento de conocerlas, de pronto todos estos prejuicios, ¡clac!, o sea, desaparecieron por completo. Porque son mujeres que, bueno, si bien ya no son las glamorosas de los 70s, ni tienen las pieles y viven en los lujos más absolutos, son mujeres que tienen algo muchísimo más interesante que es, ¿no?, como la fuerza femenina. Pero además de todo, deben de tener unas historias de vida fantásticas. Anduvieron muchas con políticos importantísimos. Vivieron la historia de México dentro de ser vedettes y de estar en el escenario bailando y enseñando cuerpo. También tuvieron relaciones importantísimas con políticos famosísimos. Sí, y era parte de todo, ¿no? O sea, creo que era parte de toda esa vida nocturna tan famosa y particular en México, ¿no? Se perdió ahora. Desapareció, ya no hay. Es que antes era muy, muy normal, ¿no? O sea, el político importante iba al show de Olga Briskin al Continental y ahí, bueno, ¿no? O sea, había como todo este mundo de seducción, de regalos caros y todo eso ya lo sabemos y como que me enfoqué más a los seres humanos, a la mujer, a la fuerza, como al empoderamiento de ellas. Creo que es una mirada completamente nueva a las vedettes. Nunca nadie las había visto de esa manera. ¿Qué tanto cambia una mujer en 10 años? Muchísimo, me las encontré, cuando las conocí estaban cumpliendo los 60, 61, 62 por ahí. Y bueno, como seres humanos, al cambiar o empezar una nueva década, siempre existen estas reflexiones, ¿no? Entonces me las encontré justo en ese momento, en un momento de profunda reflexión de sus vidas. Y lo que fue muy bonito es que en esos 10 años, frente a mí hubo esta transformación de reinventarse y como de salir, ¿no?, adelante y como de agarrarse y volverse a inspirar y seguir adelante. Entonces, para mí cambiaron muchísimo. Creo que tuvieron que tener esta reflexión para tocar fondo, para después levantarse. ¿Cómo te ves tú a los 70? Está cañón, ¿no? Sí, creo que ojalá que como ellas en muchas cosas, creo que ellas me enseñaron a cómo celebrar la vida, a aprender a celebrar la vida. María José, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Ay, tengo muchos. Creo que uno de los más felices fue presentar ahorita la película.
Que llegue a cines y en que llegue a muchísimos cines. Qué orgullo, Sí. la verdad, María José. Y fue en el Teatro de la Ciudad, que es como un lugar emblemático también de las vedettes, porque muchas de ellas empezaron ahí cuando era el Teatro Iris. También fue como culminar 10 años de trabajo y también para mí es como una carta de amor a ellas. Entonces, sí. Ahorita pues pienso como en el día más feliz, más cercano. Porque lo natural, yo la verdad lo pensé, es que hubiera sido en el Museo José Luis Cuevas esta presentación. Sí, pero justamente Bellas de Noche es un homenaje para mi papá, sin lugar a dudas. O sea, yo jamás hubiera hecho esta película si no hubiera tenido como todo ese bagaje, ¿no? Y ese aprendizaje al lado de mi papá. Entonces, claro, yo creo que a la persona que más extrañé el día de la inauguración fue a él, el día de la premier. María José, ¿y el día más triste de tu vida? Pues cuando murió mi mamá, y no lo cuento como un día, pero pues toda esta lejanía con mi papá obviamente es un día prolongado de tristeza. O sea, saber que está vivo, pero no tener la cercanía, digo, porque mi mamá murió y ahí está, ¿no? Pero Sí. A ver, complétame esta frase, María José Cuevas es. hay una loca. Muchísimas No paro. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. Preguntas. Y el día más feliz de tu vida está entrevista muy personal.